cardiovasculares son las principales causas de mortalidad con una prevalencia creciente. Las enfermedades cardiovascular aterosclerótica es responsable de 17,3 millones de muertes al año en todo el mundo. Los factores son múltiples, como la dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, coagulopatías, la dieta, estilo de vida sedentario, así como variaciones genéticas hereditarias. Estos factores representan más del 90% de riesgo de enfermedad cardiovascular atribuible a la población. Y hasta el 80% de la enfermedad cardiovascular podrían prevenirse mediante la prevención o tratamiento de estos factores de riesgo. La dislipidemia, principalmente la hipercolesterolemia, juega un papel causal en la patogenia de la aterosclerosis y es responsable del desarrollo y progresión de la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y la enfermedad vascular periférica. Bueno, en la actualidad hay 24 fármacos diferentes para tratar la dislipidemia y las estatinas son las que se convierten en la opción más segura y más importante. Lipoproteínas de alta y baja densidad y riesgo de enfermedad cardiovascular. La dislipidemia se define como un espectro de desviación de la homeostasis lipídica caracterizada por elevaciones en las concentraciones plasmáticas de lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, apolipoproteínas B y triglicéridos, así como los niveles plasmáticos reducidos de lipoproteínas de alta densidad, que son los HDL, o apolipoproteína A1. Las dislipidemias primarias son el resultado de mutaciones en proteínas involucradas en vías críticas del metabolismo de lípidos y lipoproteínas como el colesterol LDL. La mayoría de casos de dislipidemia son secundarias como resultado de otras enfermedades, diabetes, hipotiroidismo o estilos de vida sedentarios. O quizás también una nutrición excesiva en calorías o un consumo excesivo de alcohol. Los niveles plasmáticos de LDL ejercen un aumento natural con el pasar de la vida. En el nacimiento los niveles de colesterol son bajos y con la lactancia materna comienzan a aumentar debido al alto contenido de colesterol que presenta la leche materna. En la adolescencia aumentan gradualmente y en los adultos sanos los niveles medios de colesterol total se elevan a los 200 miligramos por decilitro. El uso de las estatinas en la aterosclerosis reduce los niveles plasmáticos del colesterol LDL, o bien también puede ser con una interrupción quirúrgica de la circulación enterohepática de los ácidos biliares, que también reduce la morbilidad cardiovascular y la muerte. En el año 2000 se registran 341.000 casos menos de muerte por enfermedad coronaria en comparación con los años anteriores. Después de la introducción de las terapias con estatinas, teniendo además un mejor control de lípidos y de la presión arterial. Los triglicéridos plasmáticos y la enfermedad cardiovascular. Debido a que los niveles plasmáticos de los triglicéridos y el colesterol HDL están interconectados metabólica y mecánicamente a través del metabolismo de lípidos e intercambio de proteínas, como las de transferencia, LPL o lipoproteína lipasa, es difícil determinar la contribución relativa de los triglicéridos y el HDL sobre el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Los niveles plasmáticos elevados de triglicéridos para estos eventos cardiovasculares en ensayos de prevención primaria y secundaria son de menor importancia en el riesgo total de eventos en comparación con el LDL. El tratamiento actual de la dislipidemia. Hoy en día el tratamiento para los trastornos lipídicos comprenden 24 fármacos distintos en el mercado.
Bueno, algunos de ellos están solo en algunos países seleccionados. La mayoría está enfocados en la reducción del colesterol LDL mediante la inhibición de la biosíntesis de colesterol, que son los inhibidores de la HMG coenzima A reductasa, la interrupción de la circulación enterohepática de ácidos biliares, que son los secuestrantes de ácidos biliares, o la inhibición de la absorción intestinal de colesterol, que es la ezetimiba. También está el ácido nicótico y derivados del mismo, así como agonistas del receptor activador de lipoproliferador de peroxisomas, que es el PAAR alfa, que son los fibratos. Los inhibidores de la hidroximetilcoenzima A reductasa. El objetivo molecular de las estatinas es la enzima 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa, la enzima limitante en la ruta de la biosíntesis del mevalonato al colesterol, esteroles y otros lípidos como el dolicol y la ubiquinona. Bueno, acá tenemos un recuadro en donde están los inhibidores de la HMG coenzima reductasa, y bueno, los que dan mejores resultados son los dos primeros, que es la atorvastatina y la rosuvastatina. En general, las estatinas reducen los niveles del colesterol LDL en un 17,55%, concomitante con un aumento del HDL que va del 1 al 10% y una disminución de los triglicéridos que va de un 2 a un 28%. Según la dosis de la atorvastatina y la rosuvastatina, que serían las más potentes, con la terapia de dosis altas se puede lograr una reducción de colesterol LDL hasta en un 60%. Los efectos adversos por altas dosis de estatinas se asocian a elevaciones de nivel plasmático de transaminasas y toxicidad muscular por mialgia o rhabdomiólisis grave. Las estatinas pueden considerarse fármacos muy seguros y eficaces. La tolerancia al tratamiento es buena, con la excepción de la mialgia como principal efecto secundario. Los secuestrantes de ácidos biliares. Son resinas poliméricas de unión a aniones fuertemente ligados a los ácidos biliares cargados negativamente en la luz del intestino delgado, interrumpiendo así la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Bloquean la reabsorción intestinal de los ácidos biliares y se modifican en cantidad y o en composición que circulan hacia el hígado, lo que conduce a un aumento en la síntesis de ácidos biliares hepáticos a partir del colesterol a través de la participación de los receptores nucleares FXR, SHP y LRH1. Actualmente hay 3 fármacos secuestrantes de ácidos biliares, que es la colestiramina, el colestipol y el colsevelan. Los dos primeros se utilizan en dosis diarias de hasta 30 gramos y la dosis del colsevelan es de 3,7 gramos diarios. No demuestran efectos tóxicos sistemáticos debido a que no se reabsorben. Las altas dosis de la colestibamina y el colestipol tienen como principal efecto adverso el estreñimiento, el dolor abdominal, la flatulencia y las náuseas. La ezetimiba ejerce su acción hipolipidémica al inhibir la absorción intestinal de colesterol. Ezetimiba se dirige a la vía NPC1L1, que es un regulador clave en la recaptación de colesterol de las membranas de los enterocitos y la recaptación de colesterol de la bilis hacia los hepatocitos. Ezetimiba es el único fármaco que inhibe la absorción intestinal. En monoterapia disminuye el colesterol LDL sérico hasta en un 20% y baja los triglicéridos en un 8%, y tiene un pequeño aumento sobre el colesterol HDL que va del 1 al 4%, y es seguro ya que no demuestra efectos adversos significativos. Los fibratos. Bueno, los fibratos son ligandos sintéticos que imitan selectivamente los ligandos de ácidos grasos naturales que activan el receptor
activador del proliferador de peroxisomas alfa, que es un factor de transcripción nuclear, importante regulador en el metabolismo de los lípidos en el hígado. Ejerce su actividad modificando la expresión de un gran número de genes dianas implicados en el transporte y metabolismo de ácidos grasos y gluconeogénesis. Como resultado, disminuye los triglicéridos circulantes y el colesterol LDL. Al mismo tiempo, aumenta los niveles del colesterol HDL, debido a la estimulación en la expresión hepática y la producción de apolipoproteínas. Bueno, actualmente el uso clínico de los fibratos, tenemos el fenofibrato, el genfibrosilo y el bezafibrato. Donde el fenofibrato es el fármaco favorito por su falta de interacción farmacocinética con las estatinas. Los fibratos reducen los triglicéridos de un 20 a un 50% y aumentan los niveles de HDL de un 10 a un 20%. Y disminuye el LDL de un 5 a un 20%. Bueno, debido a su perfil modificador de lípidos, se usan en monoterapias o en combinación con las estatinas para el tratamiento de pacientes con dislipidemia diabética o síndrome metabólico. La tolerancia y seguridad de los fibratos son aceptables y los efectos adversos incluyen la miopatía, síntomas gastrointestinales superiores y una mayor incidencia en los cálculos biliares de colesterol. El efecto secundario adverso más grave es la toxicidad muscular con rabdomiólisis. El ácido nicotínico. Los efectos modificadores del perfil lipídico de las vitaminas B3, ácido nicotínico o niacina, se introdujo en la práctica clínica hace más de 60 años. La dosis farmacológica es de 2 miligramos al día. La niacina ejerce cambios significativos en la mayoría de las lipoproteínas, aumentando el nivel del HDL de un 25 a un 30% y la producción de apolipoproteínas, combinado con una disminución del LDL de un 15 a un 20% y de triglicéridos que va de un 20 a un 40%. La niacina es el fármaco más potente actualmente para aumentar el HDL y es el único fármaco aprobado con una reducción significativa del factor de riesgo cardiovascular independiente. Es ideal para tratar la dislipidemia, particularmente en los pacientes diabéticos. La niacina inhibe de forma potente la lipólisis en el tejido adiposo mediante la activación del receptor de ácido nicotínico GPR109A, lo que desencadena una inhibición de la adenatociclasa y en consecuencia disminuye los niveles de AMPC cíclico. Previene la actividad del PKA con inhibición de la lipasa sensible a hormonas que da como resultado una disminución del flujo de ácidos grasos libres en el tejido adiposo. Ya, acá tenemos un cuadro, que es como un cuadro resumen donde están las estatinas, el ezetimiba, los secuestrantes de ácidos biliares, fibratos y el ácido nicotínico, y los parámetros de eficacia que producen. Los nuevos enfoques para el tratamiento de la dislipidemia. Bueno, varios ensayos clínicos realizados con las estatinas indican de que efectivamente reducen el riesgo de la enfermedad cardiovascular en un 30%. Sin embargo, un fármaco ideal para el tratamiento de la dislipidemia que podría ser que reduciera en forma más eficaz el colesterol LDL y los triglicéridos y que estimule el transporte inverso de colesterol a través de las vías del HDL con menos efectos secundarios que las terapias que existen hoy. Bueno, para esto están modificando moléculas y nuevas drogas, generalmente para buscar una mayor eficiencia en la reducción del colesterol de LDL, para abordar factores de riesgo adicionales de enfermedades cardiovasculares, que tengan menos efectos secundarios adversos, inhibición en la progresión o incluso reversión de la aterosclerosis, una mayor tasa de respuesta, mayor cumplimiento y bajos costos.
Bueno, para aprobarse estos criterios, en cada nuevo fármaco se tiene que demostrar clínicamente la relación que hay beneficio-riesgo. Esta debe ser positiva para el desarrollo y para la progresión de la enfermedad coronaria. Además, deben ser complementarias a la estatina y los pacientes, bueno, y debe ser seguro para los pacientes que necesitan el fármaco. Acá tenemos dos tablas en donde hay varias moléculas que ya están en etapas de desarrollo, todas en distintas fases y algunas que ya están aprobadas. Bueno, y lo que llama más la atención es de que no solamente ahora se están enfocando a hacer comprimidos. La mayoría de estos son comprimidos orales. Ahora ya, por ejemplo, se están desarrollando vacunas. Entonces, tienen que ver qué tan tolerantes van a ser las personas también a estarse vacunando continuamente. Es mucho más fácil para una persona tomarse un comprimido que estarse vacunando. Así que eso es lo que se está viendo ahora en estudio. Ya, inhibición de la síntesis de colesterol y triglicéridos. Primer punto, no, el anterior. Los inhibidores de disciclicerol transferasas o DGAT, que también como me puedo referir, es un área de rápido crecimiento en el descubrimiento de fármacos para el tratamiento de la dislipidemia, la obesidad, la diabetes y el síndrome metabólico. Los DGAT catalizan el paso final de la biosíntesis de TG. También se han demostrado disminución del peso corporal, tejido adiposo, tejido hepático y resistencia a la insulina, lo que puede indicar que los inhibidores de DGTA, o sea, DGAT, pueden ser beneficiosos para el tratamiento de enfermedades metabólicas, particularmente de la esteatosis hepática y esteatohepatitis alcohólica, o también NASH. El segundo punto está la activación de AMPK, inhibición de la ATP citratosiliasa. Está el ETC 1002, que es un regulador nuevo del metabolismo de lípidos y carbohidratos que ejerce un doble modo de acción. La activación de AMPK y la inhibición de ATP citratoliasa. Este ETC 1002 es un posible tratamiento alternativo seguro. Y está el punto número 3 de la inhibición del ensamblaje de las lipoproteínas. Es la inhibición de las proteínas de transferencia microsomal de triglicéridos, o también referido como ETP, y el ensamblaje de partículas de VLDL de la apolipoproteína B y lípidos en el retículo endoplasmático de hepatocitos y enterocitos catalizado por la MTP. Y en consecuencia, la inhibición de esta proteína reduciría la secreción de partículas de VLDL por el hígado y de kilomicrones por el intestino delgado. Debido a esto, el catabolismo de estas lipoproteínas de LDL da una inhibición de MTP y da como resultado una fuerte disminución de las partículas de LDL en el plasma. Los inhibidores de MTP son muy buenos para reducir tanto las lipoproteínas aterogénicas que contienen ApoB como los triglicéridos plasmáticos. Siguiente. Yes. La mejora del aclaramiento de las lipoproteínas. Están los inhibidores de la fosfolipasa A2. Las fosfolipasas están implicadas en la remodelación de las lipoproteínas y la patogenia de la aterosclerosis. La fosfolipasa A2 o PLA2 se presenta en dos formas: la PLA2 secretora y la asociada a lipoproteínas. Los niveles elevados de la asociada a lipoproteína están relacionados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y un ejemplo de fármaco inhibidor de la fosfolipasa 2 tenemos el Daraplavir, que se probó en general en más de 23.000 pacientes y se podría reducir significativamente la tasa de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Los estudios con los inhibidores de la PLA2 mostraron una correlación entre la masa de PLA2 y la actividad de PLA2 con eventos de enfermedades cardiovasculares,
Sin embargo, después del ajuste de los niveles de ApoB, la poliproteína B ya no hubo relación. Después están las tiromiméticos, las hormonas tiroides, especialmente la tirorina T3, tiene efectos sobre el metabolismo de los lípidos a través de diversos mecanismos, como el aumento del receptor del hepático, la estimulación de la conversión del colesterol en ácidos biliares, el aumento de la secreción de colesterol hepático ABCG8 y estimulación del RCT. Por lo tanto, un compuesto selectivo para el hígado muestra principalmente todas las acciones deseadas para el tratamiento de las dislipidemias: disminución del LDL y TG y estimulación de RCT. La actividad reductora del colesterol está medida principalmente por el TR-beta1 de isoforma, el receptor que expresa predominante en hepatocitos, mientras que la TR-alfa1 es responsable de los efectos del aumento de la frecuencia cardíaca. Respecto a esto, no se observaron efectos secundarios adversos significativos, pero sobre la función cardíaca y cardiovascular, pero aún así el principal desafío de los tiromimétricos para el tratamiento de las dislipidemias es la demostración inequívoca de su seguridad a largo plazo. Luego tenemos los inhibidores de la proteína convertasa subtilisina quetina tipo 9 o PCSK9, para hacerlo más fácil. Acá el tema es que la eficacia clínica de las estatinas está limitada por la llamada regla del 6%. O sea, cada vez que se duplica la dosis de una estatina, la disminución resultante de la reducción del LDL es solo del 100% adicional. Y como consecuencia, un porcentaje significativo de pacientes tratados con estatinas no alcanza los niveles recomendados de LDL. Así que hasta el momento no se han informado sobre posibles efectos adversos en humanos. Sin embargo, estas posibles funciones fisiológicas del PCSK9 se deben investigar más a fondo para garantizar un tratamiento seguro a largo plazo con inhibidores. Y luego están los anticuerpos monoclonales contra el PCSK9. El más avanzado es el enfoque que tiene como objetivo inhibir la interacción del PCSK9 secretada con el receptor de LDL, ya sea neutralizando anticuerpos contra PCSK9 o peptidomiméticos que imitan los puntos de contacto entre el PCSK9 y el receptor de LDL. Respecto a los descubrimientos obtenidos hasta ahora con los anticuerpos neutralizantes de PCSK9 son bastante buenos. Y están los miméticos de apolipoproteína E. O sea, tienen la capacidad de insertarse en la superficie de fosfolípidos de las lipoproteínas que contienen apolipoproteína B, dirigiéndolas al hígado, donde se acopla a través del receptor de proteoglicanos de paransulfato. El tratamiento puede ser una opción de tratamiento eficaz para los pacientes que carecen de una vía del receptor de LDL funcional, y como la hipercolesterolemia familiar homocigota y la heterocigota, o la hipercolesterolemia refractaria grave. Siguiente. Ya, respecto a lo que dice ahí, los estudios epidemiológicos y genéticos han demostrado un papel independiente de la polipoproteína LP para las enfermedades cardiovasculares, en particular el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular con niveles de LP ligados linealmente al riesgo de enfermedades cardiovasculares. La terapia más eficaz para reducir los niveles elevados de LP es la feresis plasmática, que produce reducciones de LP de hasta un 75%. Actualmente no hay medicamentos aprobados para la reducción específica del LP, pero algunos medicamentos como el ácido nicotínico muestran cierta eficacia en la reducción de los niveles de LP. Siguiente. Ya, sobre los enfoques de modulación genética, está la polipoproteína B, donde está la ApoB, que es el fármaco a base de ácido nucleico más avanzado para tratar la dislipidemia, que podría ser el Mipomersen. Varios ensayos clínicos han demostrado la eficacia del Mipomersen para reducir los niveles de ApoB a 100, el de LDL-C, colesterol total y el de LP. También está el RNAi. En el fármaco liposomal RNIP Pro
040201 fue bien tolerado sin efectos secundarios adversos graves o reacciones. Y está el PSSK9 con enfoques de LRNAi. Para varios enfoques de fármacos basados en ARN se encuentran en desarrollo clínico y preclínico. Está el ALN-PCS, que es un fármaco de ARNI administrado como una partícula lipídica de ácido nucleico estable con el objetivo de silenciar el gen PCSK9. Es un compuesto seguro, sin efectos secundarios y adversos graves. También está el enfoque antisentido. Hay 2 candidatos fármacos antisentido para esto. Está el Santaris SPC 5001 y el ISIS 394814. Ambos fosfotiodatos se sabe que se unen a proteínas del plasma y diversos tejidos que interactúan con poliariones como factor de crecimiento debido a plaquetas o factor de crecimiento endotelial vascular, dando como resultado altas concentraciones en estos tejidos, por lo tanto, una alta eficacia. Por otro lado, las altas concentraciones resultantes en hígado, riñón y vaso pueden conducir a toxicidad celular con inhibición transitoria de coagulación, lo que limita la ventana terapéutica de los ASO basado en fosforotiato. Está el enfoque antisentido. Con otros de los objetivos moleculares para los enfoques antisentidos para el tratamiento de las dislipidemias en desarrollo son las apolipoproteínas C3, la lipoproteína LP y la guiopoyetina. Y está también el enfoque de ARNI, que los fármacos ARNI que silencia el PKSK9 son ApoC3 y el ANGPTL3 que se investigan están en investigación preclínica. Siguiente. Enfoques novedosos para aumentar el HDL. Está en la relación inversa de los niveles de HDL y la incidencia de cardiopatía coronaria. Indican una elevación de niveles de HDL debería dar propiedades antiheterogénicas. Un mecanismo principal de las propiedades antiescleróticas de los HDL es su papel en la RCT como vía clave para transportar el colesterol desde tejidos periféricos como los macrófagos cargados de colesterol al hígado para su secreción en la bilis. La RCT es una vía muy compleja que no se comprende completamente, que involucra una secuencia de eventos. Primero está la síntesis de ApoA1 y formación de los precursores beta de las partículas de HDL, la captación de colesterol de células periféricas, los macrófagos, por mediación a través de la transportador ABC, ABCA1 y ABCG1, la esterificación del colesterol absorbido a ésteres de colesterol, o CE, por la citinacolesterol aciltransferasa, o LCAT, para evitar el flujo de colesterol de las partículas de HDL. Está el 4, transferencia en partículas de HDL a lipoproteínas ricas en ApoB a cambio de triglicéridos. Está el punto 5, la liberación hidrolífica de fosfolípidos de estas partículas de HDL por la enzima lipasa hepática, o HL, y lipasa endotelial, o EL, y fosforilación soluble A2. Y el punto 6, que sería la captación hepática de las partículas de HDL para la recarga de colesterol en los tejidos periféricos. Respecto a esto, las partículas de HDL ejercen actividades antioxidantes, antiinflamatorias y antitrombóticas, así como la mejora de la función endotelial. La HDL también es capaz de inhibir la formación de LDL oxidada y los preóxidos de lípidos de las partículas de LDL oxidada, lo que conduce a una rápida eliminación de las partículas de HDL cargadas de lípidos resultantes de la circulación, lo que indica un papel del HDL en la eliminación de LDL oxidada también. La compleja fisiología del metabolismo de la HDL se ofrece en variedades de enfoques farmacológicos, como por ejemplo la prevención de la remodelación de las partículas de HDL mediante la inhibición de proteínas, de transferencia de lípidos, el incremento de la producción de la apoproteína A, sustitución por partículas de HDL reconstituidas exógenas o peptidomiméticos,
la estimulación del flujo del colesterol de los macrófagos aumentando la expresión de ABCA1 y ABCG1, estimulación de la captación de colesterol esterificado o C. Además, se puede considerar la modulación de las propiedades antioxidantes, antiinflamatorias o antitrombóticas de las partículas del HDL por interferencia con dianas como la poliproteína E, J, A2 o A3 y enzimas como la paroxonasa. Esta complejidad en la vía de HDL muestra que la simple medición de los niveles de HDL no es un parámetro viable para la eficacia del fármaco y que se necesitan mejores métodos para monitorear los diferentes aspectos de la función del HDL. Siguiente. Ya. La CETP cataliza la transferencia de CE desde las partículas de HDL a VDL o LDL, produciendo lipoproteínas que contienen ApoB ricas en colesterol que contribuyen a una mayor deposición de colesterol en la pared arterial periférica. La translocación inversa produce partículas de HDL ricas en TG que son más propensas a la hidrólisis de esos lípidos por la lipasa hepática, y mediante este mecanismo las partículas de HDL se destabilizan y el riñón las elimina más rápidamente, lo que finalmente provoca una disminución de los niveles plasmáticos de HDL. En consecuencia, una alta actividad de CTP conduce a una disminución de los niveles plasmáticos de HDL. Siguiente. Está el potenciador de la actividad de la poliproteína alfa 1. Debido al papel clave de la proteína alfa 1, varios enfoques tienen como objetivo aumentar su contribución a la RST, ya sea por estimulación de su biosíntesis o imitando el HDL. Con cosas como el punto 1, que sería la terapia de reemplazo de HDL, que a día de hoy los ensayos clínicos con terapia de reemplazo de HDL han arrojado resultados variados. La eficacia, seguridad y rentabilidad de este enfoque debe ser mostrado en estudios futuros. Luego estaría con el punto número 2, la peptidomiméticos de apoliproteína alfa 1. Se descubrió que reduce la citotoxicidad del péptido y aumenta su especificidad para eliminar el colesterol de las células. La aplicación intravenosa del péptido FX5A con fosfolípidos a ratones de la ApoE fue capaz de elevar el HDL, promover el RST y reducir la esteroesclerosis. Y por último sería en el punto número 3 con los reguladores de la apoproteína alfa 1, que es un enfoque completamente nuevo para aumentar el HDL, y es el fármaco RBX208, que ejerce su actividad a través de un mecanismo epigénico. Siguiente. Ok, sobre las proteínas terapéuticas está el reemplazo de LCAT, la leciticina colesterol aciltransferasa, también que es la LCAT. Aumenta los niveles plasmáticos de HDL en convertir el colesterol libre en ésteres de colesterol, convirtiendo estos últimos en sustratos para transferencia catalizada por CTP a lipoproteínas que contienen ApoB ricas en TG. Estos pueden ayudar a búsquedas de compuestos que regulan positivamente o estimulan la actividad de LCAT para aumentar los niveles de HDL y RST. Y están finalmente los analíticos de FGF21. El factor de crecimiento de los fibroblastos 21 es una proteína de 181 aminoácidos secretada por el hígado, tejido adiposo, blanco y marrón y páncreas exocrino, regulando la insulina y el metabolismo de lípidos y energía. Siguiente. Bueno, por último tenemos las conclusiones. Como recordatorio al inicio de la presentación, más los datos obtenidos hasta ahora, se puede sacar que la introducción de las estatinas en la práctica clínica como la vastatina como primer fármaco de esta clase ha mejorado el tratamiento de trastornos de lípidos y la reducción de LDL. Con las estatinas se reducen los niveles elevados de LDL, lo que disminuye en un 30% las enfermedades cardiovasculares. La investigación de fármacos modificadores de lípidos sigue siendo un área muy activa en investigación y desarrollo y enfocándose precisamente en los fármacos reductores del LDL. La eficacia clínica de los anticuerpos contra el
PCSK9 para reducir el LDL mucho más allá de lo que era posible con las estatinas, marca un potencial salto del tratamiento de los niveles elevados de colesterol LDL mediante la modificación de la vía. Y esto ayudaría a desarrollar fármacos modificadores de HDL con eficacia clínica, beneficios. Así termina la presentación. Ya, gracias, Ingrid. Y un aplauso virtual para las compañeras. Preguntas. No salgas. Preguntas, los compañeros. ¿Alguno quiere preguntar? Ninguno. Acuérdense que es parte de la evaluación. ¿Mm? Ya, a ver. Díganme, ¿cuál es entonces, para ustedes, cuál es el principal beneficio después de todo lo que leyeron del uso de estos fármacos para el manejo del riesgo cardiovascular? De todo lo que leyeron, ¿cuál sería más o menos el principal beneficio que ustedes encuentran que se obtiene con el uso de estos? Yo encuentro que, por ejemplo, bueno, con el tratamiento, por ejemplo, de las estatinas, los fármacos son súper seguros. Tienen efectos adversos súper bajos, entonces hasta ahora todo lo que hay en cuanto a fármacos y a combinación de fármacos con estatinas, logra los resultados en las personas. Y influye como directamente con lo como se mencionaba el LDL, es que es una de las grandes razones por las que hay enfermedades cardiovasculares, así que como activamente participa en la reducción, supongo que por consecuencia produce una mejora. Ya. ¿Y los compañeros? A ver, ¿ustedes qué les llamó la atención de la presentación, que fue bastante larga? Tengo que criticarles eso, que se demoraron casi 40 minutos en la presentación, o 35 minutos. Sí. 35 minutos en la presentación, ¿ya? Eh, pero los compañeros, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les parece que esta como área para desarrollarse? ¿A alguno le gustó? Todos parece dejaron ahí conectados y, y se fueron. A ver, niñas, vale, pregunta, ¿ya ves? Ahí tienes una pregunta. ¿Por qué el uso de las estatinas no está indicado para pacientes infantiles que tengan obesidad? Bueno, por lo que yo leí, la verdad es que todo lo que tiene que ver con la obesidad, primero no se maneja de inmediato con fármacos. Primero se mejora la alimentación y el tema del ejercicio, porque Ya. aquí en Chile actividad física casi no se hace. Entonces, eso primero lo tratan así y después ven el tema de los fármacos. Pero aparte de eso, el tema, bueno, algunos fármacos, como les dije anteriormente, tienen efectos secundarios y uno de ellos puede
que es la rhabdomiólisis, puede terminar en una falla renal. Entonces, por eso que primero se trata de buscar una manera más fácil con el tema de la alimentación y el ejercicio. O sea, sí, sí. No, una manera no farmacológica que implique menos riesgos, ¿sí? Eso sí. Pero está bien, precisamente por eso, porque en general los problemas asociados con alteraciones metabólicas no se daban en la etapa infantil o juvenil, por lo tanto, generar, ¿no es cierto?, un cambio de estilo de vida y ejercicio para bajar de peso es la terapia común, ¿no es cierto? La aparición de resistencia a la insulina o dislipidemia en etapas infantiles o juveniles era algo raro, algo que está cambiando y está empezando a aparecer resistencia a la insulina en pacientes de edad juvenil temprana, ¿ya? Y eso se debe al exceso de consumo de productos ricos en grasa y azúcares eh, desde etapas muy tempranas y en extremado exceso, ¿no es cierto? Y además de otros químicos. Ya. ¿Qué otra pregunta? Ya ve que conversando salen más preguntas. Sadi, parece que es la única. Niñas, todo suyo. Háganse famosas. ¿Mm? No, 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 por favor, sí, acá no hay mala onda, es una presentación, ustedes tienen que acostumbrarse a que las preguntas tienen que ser con total transparencia y que te pillen una pregunta no necesariamente malo, depende del tipo de pregunta. De hecho, eso enriquece la discusión. ¿Ya? ¿La compañera? Ingrid y Daniel se perdieron. No, acá estoy. No, la verdad no sé, profe. ¿Mm? No sé qué relación podría tener el hipotiroidismo con el aumento del LDL. A ver, eh, acuérdense, fisiología, cuáles son las funciones de las hormonas tiroides. ¿Mm? ¿Cuáles son las funciones? ¿No? ¿Ninguno? ¿Cuál es la función de los hormonas tiroides? Que O procesa y sea, elimina el exceso de colesterol. o sea, A ver, regulan la... pensemos primero, pensemos primero, ¿ya? Las funciones de, de las hormonas tiroides. Las hormonas tiroides son hormonas catabólicas, ¿sí? Que estimulan la movilización de energía y entre esos estimulan la lipólisis,
¿sí? Y la movilización de ácidos grasos estimula la gluconeogénesis, etcétera. Por lo tanto, el hipotiroidismo va a generar el efecto contrario. Es por eso que una persona con hipotiroidismo tiende a tender o tiene tendencia a subir de peso, ¿ya? Obviamente no tratado, a estar con un estado más letárgico, con una eh, un metabolismo más bajo, por lo tanto son personas friolentas, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, uno entiende que a largo plazo eso podría afectar, ¿no es cierto?, y generar aumento de los triglicéridos y colesterol. Si respondo a la pregunta, Sadi, ¿sí? Sí, sí, lo siento. Ya. Sadi, tú, ya. Bueno, desapareció. Eh, ya. Entonces, mm, ya, bueno, con eso yo creo que estamos bien, hemos pasado mucho rato. Ya, bueno. Para la... puedes cerrarlo. Ya. Sadi, ¿tu grupo no llegó finalmente? Muy malo. Ya, la clase pasada habíamos terminado en calcio y fosfato, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Em, ya. Bueno, tomen apuntes porque lamentablemente no voy a poder grabar. Tuve un problema anteriormente con la grabación, así es que voy a hacer la clase, pero no voy a poder grabarla, voy a poder subir solamente el PPT. Ah, pero yo les había dicho que el miércoles que les iba a subir el PPT a los que no vinieron, ¿no es cierto? Ya, no tengamos problemas. Mira, suspendamos, dejémoslo hasta acá. Tratemos de buscar un nuevo día donde vengan todos, una hora donde puedan todos, ya, y lo hagamos, y podamos hacerlo, ya. Eh, de todas maneras, quiero que me dejen sus nombres a los que vinieron, ya, por favor. Sadi, puedes reunir los nombres y me los mandas, ya. A los que no para pasar lista, ya, sino no es para, si no, no voy a pasar lista hoy día, pero sí les agradezco su responsabilidad. Y a ustedes tirón de oreja por no haber llegado. Ya. eh, bueno, ¿algo que decir, opinar? Están callados todos. Profe, yo le tenía una pregunta, Si no quieres sé si le paso la había dicho. clase, muchachos, lo que pasa es que como les dije que le iba a grabar y lamentablemente no sé por qué en la clase anterior que hice no me dejó grabarla. Eh,
La próxima clase vamos a partir a las, ¿a qué hora es? A las 2:15 con las presentaciones, pero solamente van a ser rápidas, cortas, de 10 minutos cada una, ¿sí? Yo voy a cortar la presentación después de los 10 minutos, ¿ya? Y van a presentar, va a partir Sadi, parten ustedes, y después las del día, ¿ya? Para que vamos a terminar, Entonces van a ser 3 presentaciones, profe. sí, van a ser 3 Ya. presentaciones, ¿ya? Con media hora y de ahí seguimos con la clase. De ahí que vamos a terminar tiroides y listos para partir con las antimicrobianas. ¿Sí? Ah, no, si el PPT, o sea, la grabación de la clase de calcio y fosfato, si no me equivoco, la tengo. Si el problema que me pasó hoy día, que no me está dejando, me está haciendo problemas para grabar, y no he encontrado por qué, si tengo espacio en el disco duro, pero me dice que no hay espacio. Ese es el problema. Eh, no, la clase pasada son a ver, dos presentaciones programadas, según programadas la próxima clase. Y más SADI. ¿Quién más falta? Según lo que tengo yo en el programa. Son 4, profe. Sí, ¿Quién? son 4. Faltan 4 presentaciones. Ya, bueno, hacemos las 4, ¿ya? No, son 10 minutos, no más que eso. Máximo 10 minutos, o sea, si las pueden hacer más cortas, mejor. Pero obviamente con sentido, si no acortarla por acortarla, ¿ya? No van a decir, pero, bueno, esta es la presentación, ¿terminamos? No, ya. La idea son 10 minutos donde puedan entregar la información del paper adecuadamente, ¿ya? Y de ahí vamos a pasar la clase. La clase de tiroides, generalmente yo le hago una breve descripción fisiológica, todas las clases, pero ahora la vamos a cortar un poco, ¿ya? Eso. Oye, pero ¿tú estás grabando la clase? Ah, pero no me dice, entonces bueno, si tú la grabas, la hago ahora y tú se la entregas a tus compañeros. ¿Sí? Ya, mejor, entonces tratemos de avanzar. ¿Ya? Ya, si tú... Ya. Eh, bueno, entonces mejor veamos la clase, sí, mejor, pues. Ya así no nos atrasamos más. Está un poquito atrasado, por eso quería hacer una clase más larga, pero y más si vamos a hacer 4 presentaciones el miércoles. Ya, a ver, bueno, partamos con la farmacología de la tiroides. Como introducción, ustedes si se acuerdan la función tiroidea, en el cual uno de las glándulas, si bien todas las glándulas son importantes, pero esta tiene una importancia también para el mantenimiento de funciones que son esenciales, como el crecimiento, reproducción, metabolismo. Como les decía anteriormente, una hormona preferentemente catabólica, de tal manera que permite, ¿no es cierto?, ir movilizando energías y promover el desarrollo celular. Sin la cual, ¿no es cierto?, dependiendo la edad a la cual esté afectada, en etapas primarias, ¿no es cierto?, del desarrollo, si hay alguna alteración en la secreción de hormonas tiroides, eso puede generar desde alteración en el crecimiento, del desarrollo mental, etc. Desarrollo neurológico, la mielinización de las neuronas. En etapas tardías, ¿no es cierto?, altera el metabolismo y la actividad neuronal, la actividad física. Por lo tanto, es vital, ¿no es cierto?, ir manteniéndola en estado o que puedan cumplir su estado metabólico homeostático. Sabemos que esta hormona, ¿ya? Tiroides, son gobernadas, ¿no es cierto? Se sintetizan a partir de la acción de una hormona liberada de la hipófisis, que es la CTH, y esta CTH
también va a ser, esta CTH va a ser liberada por acción de la hormona TRH que es liberada del hipotálamo. De tal manera que el hipotálamo, nuestro centro integrador y de recepción de hormonas, o sea, perdón, de señales, tanto endocrinas, que, ¿no es cierto?, para ver el estado homeostático de los distintos órganos, como también del exterior, ¿sí? Va a permitir el control, ¿no es cierto?, de esto a través de los estímulos, en este caso, de la liberación de TRH, que llega a la hipófisis, a los tirotrofos, para que estos liberen la CTH, y esta CTH actúa en la tiroides, para poder estas hormonas llegar y generar su acción fisiológica. En la hipófisis sabemos que estas hormonas se liberan en la adenohipófisis, ¿sí? No la neurohipófisis. Y aquí vamos a tener las células especializadas, que son los tirotrofos, que van a estar, ¿no es cierto?, recibiendo la información o la hormona, la TRH, que viene desde el hipotálamo. Acá tenemos la eminencia media, ¿ya? Y aquí tenemos la circulación porta hipoficiaria. Ahora, espérense. Ya. Entonces, esta TRH, ya que va a estimular a la hipófisis que libere la TSH, y esta que llega al órgano diana, la tiroides, para que estimule la liberación de T3 y T4. Ahora, esta T3 y T4 sabemos que son las hormonas, principalmente se sintetiza la T4, no la T3, y la T4 es la hormona inactiva. La que tiene la actividad biológica es la T3. De tal manera, ¿no les pasé esta clase? ¿O la pasé en otro? No, en otro curso. ¿Estás seguro que no le pasé esta clase? Tengo la idea que sí la pasé. No, esto lo No, pasé. profe. No, no la ha pasado. Sí, me acuerdo de todo esto. Pero no, ahora en farmacología 2 no. ¿Seguros? Sí, es que yo he estado casi todas las clases y no he hablado de la tiroides. Es que todo esto me acuerdo de lo pasado el miércoles. A ver. Espérense un poco. No, es que si no... Profe, sí la pasó. ¿Cierto que sí? ¿Si alcancé a terminar? No sé si la termino, no estoy segura, pero sí, Ya. sí la pasó. Sí. Ya, ahora me estoy acordando que quedé la diapositiva. Quedé la diapositiva. Les dije. Esto sí lo pasé. Sí. Parece que quedé aquí en los beta bloqueadores, ¿o no? Yo tengo anotado que hasta las principales causas del hipotiroidismo. No sé qué diapo será, pero creo que era esa. Sí. Fue hasta enfermedad de Hashimoto. Hasta esa llegó. Ya.
Ya, partamos acá, sí, me acuerdo para que estábamos un poquito más antes, pero yo creo que con esta estamos bien para retomar el hilo. Ya, sí, gracias Millaray. Era la que estaba poniendo atención en la clase, la única. Ya, ya, a ver. Sí, entonces, dentro de los fármacos que, que teníamos, que nosotros habíamos conversado en la clase, sí, esto lo pasamos, pero de todas maneras para poder hilar, ¿no es cierto?, lo anterior con esto, voy a partir desde acá. Una de las funciones de la hormona tiroides es estimular la síntesis y la movilización de los receptores beta-adrenérgicos, de tal manera que potencian la acción adrenérgica, ¿ya? Por lo tanto, ante una condición, ¿no es cierto?, hipertiroidea, o la administración de beta bloqueadores permite no curar el cuadro, ¿sí?, sino que aliviar los efectos, ¿sí? Y uno de los efectos es el aumento de la actividad adrenérgica, ¿sí?, o de la acción adrenérgica. ¿No? Chuta, ya, a ver, vámonos. Y yo estaba súper tranquilo, vámonos, ya. ¿Ahora sí? Ya, gracias. Bueno, entonces, lo que les decía, eh, que uno de las funciones y o de los objetivos eh, de la administración de beta bloqueadores es aliviar, ¿no es cierto?, las acciones del aumento de la hormona tiroides, ¿sí? Por lo tanto, no buscamos con eso curar o poder tratar el hipertiroidismo, sino que bloquear uno de los efectos más importantes que van a tener, que es el aumento en la acción beta-adrenérgica. Obviamente había dicho que había que tener cuidado de todas maneras en el uso de estos fármacos cuando hay cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí?, debidos o no al hipertiroidismo. Ahora, cuando hablamos de hipofunción tiroidea, hablamos de una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas, y esta síntesis insuficiente se puede deber a múltiples causas. Entre estas puede estar secundaria, ¿sí?, o primaria, o sea, alguna alteración hipofisiaria o hipotalámica, pero también puede estar en la glándula. Ahora, esta hipofunción tiroidea la padece el 3% de la población, y se ha visto, ¿ya?, que el hipotiroidismo primario da cuenta de casi el 95% de todos los casos de disfunción tiroidea. Ahora, esta disminución en la función tiroidea se puede deber ya sea por una falta uno de los precursores del yodo, ¿no es cierto? Y este yodo, al haber una menor ingesta de este, va a llevar una menor síntesis y obviamente menor liberación. ¿Y esto por qué se puede deber también? A la presencia de ciertas moléculas como los tioglucósidos o los cianoglucósidos, los cuales están presentes en algunos vegetales, los cuales pueden ya llevar a alterar la captación de yodo y de esa manera la síntesis de hormonas tiroideas, y los cuales en estos casos de hipotiroidismo puede ser finalmente con un aumento del tamaño de la glándula o sin este. Si bien en los países industrializados la primera causa común del hipotiroidismo primario está relacionada con una autoinmunidad, que es la enfermedad de Hashimoto, y esta autoinmunidad significa que se empiezan a generar anticuerpos contra las células o receptores, las células foliculares, los cuales finalmente empiezan a generarse
cuadros inflamatorios en la glándula y termina destruyéndose. Y como les decía, el secundario en general está asociado a la TSH y el terciario obviamente a la TRH. También este hipotiroidismo puede ser congénito o adquirido, ¿sí? Puede haber alguna alteración, alguna mutación que lleve a una o una función alterada de algún receptor, algún canal, el canal de, por ejemplo, el sodio duro o la síntesis de tiroglobulina, ¿sí? Que finalmente inhiba o se genere una disminución en la producción de la hormona tiroidea, o puede ser incluso que no se puedan producir. ¿Ya? Cuando es grave, ¿sí? Cuando este hipotiroidismo es grave, ¿no es cierto? Las concentraciones de hormona tiroidea son muy, muy, muy bajas. También se tiende a denominar como mixedema en el adulto y cretinismo en el niño. Ahora, este mixedema o hipotiroidismo tardío de aparición en el adulto, todo va a depender de su grado. Obviamente, como les decía, si la intensidad es alta, si la cantidad de hormona tiroidea es muy baja o nula, eso estamos hablando finalmente de mixedema, ¿ya? Ahora, esto puede ser o puede presentarse en cualquier edad, pero se ha visto que es más frecuente en mujeres de mediana edad. Las manifestaciones clínicas típicas son el metabolismo basal lento, sensibilidad al frío, lentitud en el discurso, letargia, voz profunda y ronca, piel seca, hiperkeratosis, hipodidrosis, esquimosis, fragilidad capilar, hinchazón de la cara, las manos y los pies, pelo seco y quebradizo, uñas quebradizas. También puede haber disminución del gasto cardíaco, cardiomegalia y bradicardia, y también estreñimiento y ganancia de peso. Ahora, cuando es en niños es tal vez más grave. ¿Por qué? Porque cuando es en niños, como les decía al principio, esto puede llevar a una alteración en el desarrollo neuronal o el desarrollo en el crecimiento, ¿sí? Y este es lo que se denomina como cretinismo, y este puede ser endémico o congénito. Cuando es endémico, puede ir acompañado de bocio, pero no necesariamente. Y esto se ve principalmente en zonas geográficas donde la dieta es muy pobre en yodo. Y el congénito, por ausencia congénita o malformación de la glándula, ¿no es cierto? O de algún origen desconocido que lleva a una destrucción de esta o una malfunción de la glándula y, ¿no es cierto?, a una disminución en la liberación de las hormonas tiroides. Sus manifestaciones clínicas típicas están relacionadas con retardo en el crecimiento óseo, ¿sí? Y general. Podría, ¿no es cierto?, haber enanismo que es irreversible, retardo en el desarrollo mental, falta de desarrollo de las características sexuales, megaloglosia, sordera, anorexia, estreñimiento, piel gruesa, seca, arrugada, o de un color amarillento y fría. También pueden presentar en el ombligo y vientres más abultados. Las causas, nuevamente, si pudiéramos enumerarlas, finalmente podría haber alguna tiroiditis linfocitaria crónica, como le había dicho, una enfermedad de Hashimoto, alteraciones inflamatorias de origen diverso, alguna malformación de la glándula, alguna reducción de la secreción de TSH
por lo tanto hablamos de secundario, hipotiroidismo secundario, o de TRH terciario. También problemas de yodo, ¿no es cierto?, por la dieta. Extirpación de la quirúrgica de la tiroides por alguna patología, por ejemplo, cáncer. Irradiación excesiva de la glándula por yodo radioactivo o rayos X. Consumo de fármacos antitiroideos de alimentación o de alimentos con sustancias que promuevan, ¿no es cierto?, el crecimiento de la glándula. Bueno, esto más o menos ya se lo dije en la enfermedad de Hashimoto, ya hablamos de ella, ¿sí? Debido a una tiroiditis linfocitaria crónica. Y hay una reacción inmune contra algún receptor o también puede ser incluso contra las tiroglobulina, ¿ya? Y eso, al perder, ¿no es cierto?, el componente celular, se llena de tejido fibroso y puede generar, ¿no es cierto?, fibrosis de la glándula. Ya. Entonces, el bocio por falta de yoduro, que es el que hablábamos anteriormente, como bocio endémico, que se debe, ¿no es cierto?, a la carencia del consumo de yoduro en la dieta de ciertos países. Para eso, ustedes saben cuál fue la táctica, ¿no es cierto?, la estrategia que se usó, por ejemplo, en Chile para evitar esto, y que ahora se ha llegado, ¿no es cierto?, a revertir un poco por los efectos que está teniendo. Si ustedes se acuerdan o no. Exacto, ¿no es cierto? Le empezaron a agregar yoduro a la sal. Y este yoduro en la sal, obviamente fue completo, toda la sal que consumíamos tenía yoduro, entonces eso ha llevado al último tiempo a darse cuenta que lamentablemente como el consumo de sal se ha elevado, la cantidad de yoduro que está consumiendo la población es muy grande, entonces está llevando a una tendencia de tratar de evitar la sal yodada y consumir una sal normal, pero preocuparse de consumir productos que tengan yoduro, ¿sí? O por último, mezclar, consumir algunos días sal yodada, pero y la mayoría no, ¿no es cierto? Eso hay que ir tratando de llegar a un equilibrio, pero sí tratar de no consumir todos los días esta sal yodada. De hecho, ahora en el supermercado ustedes pueden encontrar fácilmente sal que dice sal no yodada, porque hay una tendencia bastante grande ahora de tratar de evitarla, siempre y cuando se mantenga la dieta equilibrada consumiendo yoduro desde otros productos. Cuando eran chicos, bueno, a ustedes no les pasaron, pero a mí cuando era chico me hacían comer un producto que a nadie le gusta porque tenía yodo. ¿Ustedes se acuerdan cuál? Exactamente. Bueno, yo nunca fui regodión para comer, pero esa era una de las cosas que no había caso. Ya. Bueno, y lo otro es la terapia de reemplazo, ¿sí? Ustedes la conocen, ¿no es cierto? ¿O no? La cual, tú que, Sadi, que tienes hipotiroidismo, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es la terapia que... Exacto. Ya. Eso, entonces, es la terapia más común para hipotiroidismo y la que se ha visto que tiene los mejores efectos eh, y los mayores o mejores efectos, además de tener o presentar los menos efectos secundarios, ¿sí? De todas maneras,
Ah, claro, pues, si tú aumentas las hormonas tiroides, va a empezar a aumentar el metabolismo, pero eso, no, no. Trata de mantener bien los estables, porque lo que tú vas a ver, uno de los problemas de la terapia, que tal vez uno de los problemas mayores que se genera con la terapia actual para el hipotiroidismo, que es que esta terapia de reemplazo, es que que pasa con todas las glándulas cuando tú empiezas a administrar la hormona exógena, es que se atrofian, ¿sí? Y los hipotiroideos, lo que pasa es finalmente cada cierto año tienen que controlarse las hormonas tiroideas porque y tienen que, la glándula se empieza a atrofiar y tienen que aumentar la dosis, ¿sí? Muchas personas que al principio parten con 25 miligramos, después terminan en 100, 150, ¿ya? Y eso se debe, ¿no es cierto?, a este problema de estar agregando eh, o hormonas exógenas y por lo tanto haciendo el trabajo de la tiroides. ¿Ya? Eh, no, esto es más que nada un poco de fisiología, solamente que de todas maneras la hormona tiroides ustedes saben que tiene una vida media corta, de tal manera que va unida a proteínas, ¿sí? Y eso también uno espera, ¿no es cierto?, con la leotirosina que uno consume, también esas van a ir, se van a unir a las proteínas y van a extender su vida media, de tal manera que no sean degradadas rápidamente. Mm, ya. No, con esto estamos bien. ¿Dudas? Ya. Bueno, dejemos a ver. Déjeme revisar. Sí, ya. Entonces dejamos hasta acá. Con esto terminamos el capítulo endocrino y en la próxima clase vamos a partir con antimicrobianos. ¿Ya? Nuevamente, a todos los que asistieron, gracias por haber venido. Qué bueno. La responsabilidad de querer venir, ¿no es cierto? Y estar acá. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. ¿Ya? Ya, Y denle un cuídense. aplauso a las compañeras que presentaron. Muy bien, entonces no lo vi. Muy bien. Aplauso virtual para todas, para las compañeras que presentaron. Ya. Nos vemos, cuídense.